¿Cómo definirías tu manera de escribir? ¿Te consideras escritor brújula o mapa? Yo no tengo una manera predefinida de escribir. Sí que es importante para mí encontrar momentos de calma, en soledad, en los que me pueda concentrar y normalmente me pongo música ambiental de fondo y eso es lo que requiero para ponerme a ello. Me considero escritor brújula, aunque sí que es verdad que me preparo algunas cosas como algunas fichas de los personajes más importantes. También pues la idea la desarrollo en 4 datos o puntos clave y también algunos detalles sobre el escenario o el lugar donde ocurre la historia. Y bueno, escribo muy lento, la verdad. Voy repasando mientras escribo, leyendo lo que ya he escrito antes de continuar. Y como no escribo cada día, pues tengo tiempo para ir encajando las piezas y hacer que todo tenga sentido. Pues yo me definiría como un escritor brújula, aquellos que no tienen muy claro el camino que van a seguir, más o menos sí la idea, pero no cómo van a llegar al final que han pensado. Y la verdad es que descubrí esta clase que había, que podía ser esta clase de escritor, al leer la biografía de Stephen King. Yo pensaba, hasta hacerlo, que no había otra forma de escribir una novela que hacerlo con una estructura muy compleja, muy detallada de todo lo que ibas a hacer. Y cuando conseguía realizarla, esa estructura antes de empezar a escribir, de alguna manera eso me aburría, me desmotivaba no poder seguir otro camino. Entonces me sorprendió saber que Stephen King se definía a sí mismo como escritor brújula y que esos grandes libros, a veces muy complejos, muy extensos que ha hecho, pues bueno, no nacían con una estructura totalmente fijada. Entonces de eso de alguna manera me liberó y así fui capaz de escribir mi primera novela. Bien, respecto a qué tipo de escritor soy, cómo escribo, pues digamos que soy un poquito más impulsivo que metódico. Como dice mi hermano, ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Si podemos hacer, si dividimos por ejemplo entre escritores mapa y escritores brújula, digamos que yo me considero, y me van a permitir la analogía, un escritor viajero. Porque utilizo los dos recursos. Empiezo con un mapa. Necesito un mapa porque necesito una idea que desarrollar, un inicio, y me encanta siempre tener el final desarrollado. Odio los finales de Deus Ex Machina. Entonces empiezo a escribir basándome en cómo desarrollar ese final, pero con unos nudos, con unos pequeños giros en el medio. La cuestión es que yo escribo quizás para desahogarme. Cuando escribo es cuando entro en una especie de trance. Pongamos que estoy medio chifleta, que eso es verdad. Entonces, según voy escribiendo, voy desarrollando, me van viniendo las ideas, las musas, como a Picasso, me vienen trabajando. Pues yo tengo esa escaleta, pero según voy escribiendo me surgen nuevas ideas y la escaleta va a cambiar. Voy cambiando nudos, voy cambiando giros, incluso cambio al final. Y no se parece nada a la escaleta con la que empiezo a la escaleta con la que termino. O sea, necesito ese anclaje para desarrollar la historia, que no se pierda nada. Pero ese anclaje es completamente movible. Y se desarrolla básicamente a lo que yo ya he creado según voy escribiendo. Porque no me surgen las ideas cuando no estoy escribiendo. Sí, me surgen detalles. Voy a poner esto, voy a poner lo otro. Pero según voy desarrollando la trama, los personajes, los escenarios, es cuando me vienen la mayoría de ideas y que entonces voy cambiando la escaleta y voy cambiando la escritura final. ¿Cómo definiría mi manera de escribir? Pues tengo claro que soy escritor de mapa y esto es porque siempre antes de comenzar a escribir pienso el inicio, el final, me hago una escaleta con los capítulos y con las distintas cuestiones que van a ir pasando a lo largo de la trama. De hecho, considero que sin ser mapa, sin hacer esta escaleta, es muy difícil conseguir un buen ritmo y gestionar ese ritmo, porque el ritmo no puede ser siempre creciente y tienes que controlar cuándo sube, cuándo desciende, así que yo sería totalmente mapa
y cuando empiezo a escribir ya tengo pensado todo lo que va a ocurrir. Eso no quita que no haya cabida a la improvisación. Muchas veces voy cambiando esa escaleta y van cambiando y surgiendo distintas cosas en la historia según ideas que me voy teniendo o que va pidiendo esa historia. Pero una de mis prioridades es mantener un buen ritmo a lo largo de la novela, que considero yo como lector disfruto mucho esa parte. Yo me considero un escritor mixto. Planifico, lo tengo todo detallado, es por escenas, pero luego acabo siendo brújula, porque porque modifico muchas cosas, hago muchos cambios, releo, vuelvo a modificar. Sería un mixto, pero más bien brújula. Por mi forma de escribir poesía, me considero un escritor brújula, y si escribo de noche, astrolabio. No suelo planificar, es ver una nube, es estar cerca del mar, escuchar una pieza musical, música clásica, y entonces surge la inspiración y dejas fluir. ¿Qué consideras vital en la creación de personajes? A mí me gusta que los personajes sean realistas, con sus contradicciones, que sean grises, que sus diálogos sean realistas, y considero vital dejarlos expresarse libremente y que tomen sus propias decisiones. Y además yo, como suelo usar narrador en primera persona, elijo la personalidad del protagonista acorde con la obra que estoy haciendo. Y bueno, también una cosa que yo suelo usar, porque es lo que me viene bien, es tener pocos personajes, porque así enfoco mejor el conflicto y también el lector no se pierde. Todos los personajes que creo suelen nacer dentro de la historia, más que ser personajes que creo primero y después hago la historia para ellos. Hasta ahora siempre ha sido así. Para mí los personajes no es una parte baladí, quizás la parte para mí más importante de la historia. Porque mi forma de escribir no es una historia en la que hay personajes. Mi forma de escribir se basa en los personajes y ellos son los que narran o construyen la historia. Para ello utilizo una pequeña trampa. Los personajes que utilizo suelen estar basados en personas que conozco, tanto en la vida personal como laboral. Entonces utilizo sus tics, sus manías, su forma de actuar para crear ese personaje. Y a veces, pues, como muchos escritores hacemos, no es simplemente una persona solo, sino una mezcla de varios. Cojo esta característica de esta persona que conozco, esta característica de la otra. Y me interesa que el personaje sea potente y que tenga un arco narrativo y evolutivo interesante. A veces incluso me gusta empezar con un cliché para al final convertirlo en otra cosa completamente diferente. Porque me gusta sorprender y creo que a través de los personajes, de sus sentimientos, de cómo ven la historia, se puede crear una novela o un cuento mucho más potente que basándonos exclusivamente en la historia. ¿Qué considero vital en la creación de personajes? Bueno, pues aparte de lo evidente, ¿no? Tienen que ser personajes con profundidad, tienen que tener un arco de desarrollo, es decir, que comiencen en un punto emocional, en un punto moral, en un punto de su experiencia vital y que terminen en otro diferente habiendo aprendido algo o habiendo surgido distintas cuestiones que les han hecho replantearse las cosas. Quitando eso, considero que yo aborrezco cuando un escritor se planta él mismo en uno de los personajes y entonces lo usa como un alter ego suyo, el Mary Sue famoso. Yo intento que mis personajes no se parezcan a mí y además intento que tengan defectos, pero defectos graves que afecten a la trama. Porque hay defectos que no afectan a la trama y por tanto no considero que sean realmente defectos. Lo que me interesa son personajes que tienen defectos que van a suponerles problemas y van a originar problemas y no pueden evitarlos hasta que aprendan a llevar o a solucionar ese defecto personal o emocional que tienen, ¿no?
¿Y qué más cosas considero en los personajes? Bueno, a mí me gustan, como el viejo Asimov hacía, que sean personajes inteligentes, personajes audaces. No soporto cuando hay personajes tontos, ni uno de los tropos habituales, que es que un personaje, normalmente el protagonista, sea listo haciendo que el resto de personajes sean tontos y no se les ocurran las cosas y no sean capaces de pensar por sí mismo. A mí me gusta que el protagonista sea listo, que el villano sea listo, que todo tipo de personajes sean listos, y además con los villanos considero una cosa para mí muy importante, y es que en la realidad nadie considera que sea un villano, nadie hace las cosas por hacer el mal, sino que todo el mundo piensa que está haciendo lo correcto para ellos, o quizá para su patria o para su grupo étnico o cualquier cosa, ¿no? Pero la gente siempre actúa pensando que hace lo correcto, porque si no, no sería coherente. De manera que todos mis malos, por así decir, aunque soy más bien de personajes grises, donde no hay claros malos ni buenos, todos tienen sus motivaciones y creen que están haciendo lo correcto. Mis personajes intento que hablen con su propia voz. Si son ancianos, pues que se expresen de esa forma, más antigua. Si son jóvenes, pues lo mismo. Y si son poco educados, pues que digan tacos. Intento que los personajes tengan su propia voz, que se reconozcan fácilmente. En la creación de personajes veo necesario que ese personaje principal nos enseñe, nos dé alguna lección, nos deje pensativos. También, aunque sea un canalla, pero un canalla del que te encariñas. Eso en cuanto a relatos. En cuanto a poesía, pues el personaje principal suelo ser yo. Entonces me trato bien. ¿Qué mensajes y temáticas suelen estar presentes en tus obras? Las temáticas con las que me siento a gusto son de terror y de misterio, con elementos sobrenaturales, y es que me gusta jugar con sucesos inimaginables para el lector, pero que tengan coherencia. También me gusta mucho meter lo extraordinario dentro de lo cotidiano, ¿vale? También lo que intento hacer sentir al lector es que sea como un viaje, transportarlo a mundos increíbles, y entonces sigo mucho la regla de mostrar y no contar. Y las temáticas que me gusta tratar pues serían la ciencia ficción, el terror, la historia actual, historias contemporáneas, temas militares, pero sobre todo me gusta mezclar géneros. Que el lector no tenga muy claro qué suelo está pisando, y que las conveniencias de cada género no le den la seguridad sobre hacia dónde va a ir la historia, que pueda ser una sorpresa. ¿Respecto a qué temática o qué estilo suelo utilizar? Una cosa que no puede faltar nunca en mis escritos es domestos, imbatible para la limpieza. No, perdón. Permitidme la tontería. ¿Qué llamaba esto? La pregunta. No, yo en los géneros en los que me encuentro mucho más a gusto suele ser en la fantasía, en la ciencia ficción, en el noir, en el detectivesco, en el hardboiled, incluso en la realista. Quizás el histórico es el que más me cuesta, porque lleva un proceso, bueno, aunque también podría hacerlo. A mí lo que realmente me interesa cuando narro una historia es el desarrollo de los personajes, como comenté antes. Entonces, esos géneros pues, pueden ser una mezcla de todos. Incluso en mis relatos intento mezclar varios géneros. No tiene por qué ser exclusivamente uno. No suelo ser cerrado. Y me gusta mucho experimentar. Me siento más cómodo en esos géneros porque quizás son los que más he leído y los que más he desarrollado. Me encantan los relatos cortos, muchísimo. Me encantan los de Borges, los de Cortázar, me encantan los de Poe, los de Maupassant. Me encantan. Entonces todos esos me van nutriendo. Aparte es diferente, como dice Cortázar,
Una novela te gana por puntos, pero un cuento te gana por caos. Es otro sistema de escritura completamente diferente. Pero me gusta sobre todo experimentar. Al final, algo que queda de mí se nota mucho en los personajes. Todos tienen un sentimiento, algo que decir, tienen una voz. Y aparte, la mayoría de cuentos o la novela tienden a la relectura. Tienden a la relectura porque tienen mucho mensaje detrás, tienen ideas, tienen conceptos para hacer pensar. No es simplemente un momento agradable. Una historia que tiene un pozo. O así por lo menos yo lo pretendo. ¿Qué mensajes y temáticas suelen estar presentes en mis obras? Pues como científico me gusta poner una ciencia real, una ciencia realista y que no desafíe demasiado a las cuestiones físicas que hay hoy día. De hecho, no me gustan nada las pistolas de rayos, los sables láser, ese tipo de inventos, ¿no? Cuando en las naves hay gravedad en el interior, pero cuando salen fuera de pronto ya no hay gravedad. No me gustan nada esas cosas y prefiero hacerlo realista. Y de hecho, el ceñirme al realismo hace que surjan cosas mucho más interesantes, porque son cosas que se perciben como realistas, no como fantasía futurista. Y los temas que me suelen interesar pues son los temas de primer contacto, es decir, civilizaciones alienígenas, cómo pensaría un alienígena, cómo funcionaría su sociedad, qué tecnología podría tener si no hubiese tirado por el mismo camino que nosotros, pero viviendo en el mismo universo. Ese tipo de cuestiones me interesan mucho. También me interesa no las distopías, sino las proyecciones a futuro de la humanidad. Es decir, los humanos al final buscamos vivir más cómodos y vivir más tiempo y vivir mejor. Y esa es la realidad. Y esa es una constante en toda la historia de la humanidad. Me gusta proyectar lo que hay actualmente en el mundo hacia un futuro y hacerlo tan complejo como, o intentarlo, tan complejo como es el mundo real. Hay muchas novelas donde el futuro prácticamente es una simplificación muy infantil, donde hay una megacorporación malvada que domina todo y un grupo de rebeldes buenos que lucha contra esa megacorporación. Ese tipo de simplificaciones tan infantiles, tan simples, no me gustan. Me gustan cosas complejas donde se perciba que hay un mundo detrás. No me gusta el infodumping, de soltar toda la información al lector. Creo que no es necesario y creo que es negativo, de hecho. Pero sí me gusta preparar ese mundo, ese world building muy complejo, aunque luego en la novela se manifiesten pequeños detalles que algunos lectores sí se dan cuenta y otros lectores no lo perciben. Pero no es grave porque creo que en el fondo se percibe esa profundidad. Y siguiendo con los temas que me interesan, me interesa también la cosmología, la estructura del universo, si el universo es materialista o es dualista, cuestiones filosóficas, más metafísicas, que a mí pues me gustan y me interesan mucho, ¿no? Y me interesa también el conflicto de civilizaciones. Cuando he comentado que me interesa el tema alienígena, me interesa también cómo funcionaría el encuentro ese a nivel de conflicto, porque si algo ha ocurrido a lo largo de la humanidad es que cuando hemos encontrado civilizaciones que eran ajenas a la nuestra, a la occidental, siempre ha habido conflicto de una u otra manera. Desde llevarles virus que no esperaban y que para los que no estaban preparados, hasta conquistas, hasta tratos comerciales totalmente desfavorables. Habitualmente la civilización con mayor nivel tecnológico era la que oprimía o se aprovechaba, digamos, de la otra, pero no siempre ha sido así. Y ese tipo de cuestiones también me interesan y suelen aparecer en mis novelas y en mis relatos cortos. También me interesa el tema de acción. Los temas de acción me gustan mucho y me gusta reflejarlos en novelas y en relatos cortos. Es un desafío porque el lenguaje es muy diferente al cinematográfico. Pero bueno, mis lectores suelen decir que es algo que se me da especialmente bien, escribir escenas de acción, y disfruto también escribiendo ese tipo de escenas. Temáticas, no tengo así una favorita.
Pero bueno, una cosa sí, me gusta mucho hablar de las zonas rurales, de los pueblos, de todo lo que pasa en esta España vaciada. Y luego también me encanta la fantasía, me encanta la historia, y entonces hago un poco de... a veces hago un poco de batiburrillo. También hay una cosa que me encanta, que es hibridar géneros. O sea, me gusta mucho la ciencia ficción, pero suelo hacer una ciencia ficción no demasiada, no muy cargada de tecnicismos, demasiado científica. Y voy más por lo sentimental. De hecho, a veces he híbrido con drama, meto también aventura, meto novela negra. Me gusta la hibridación de géneros. Pero vamos, no tengo así una temática que digas, guau, es que esta es la que me encanta. Suelo tener bastante variedad de temáticas. Mis temas favoritos a la hora de escribir poesía es todo sobre sensaciones. Como he explicado alguna vez, qué se siente cuando estás en la orilla del mar, cuando estás escuchando la lluvia, cuando oyes una pieza musical clásica, cuando ves un cuadro, una fotografía, algo que te inspire. Luego, en cuanto a relatos, pues todo un poquito. Ahora me he adentrado en la ciencia ficción y creo que es un tema que tiene mucho que enseñarnos. Y yo intentaré continuar ese camino que he comenzado y enseñar algunos temas, siempre con finales abiertos, con algo que nos haga o haga pensar al lector.